Livio Pastorino nos saluda, sommelier, catador de pisco y otros destilados. Hoy día vamos a trabajar con un pisco Italia de aquí de Aspitia, Altos de Aspitia. Este es un pisco que tiene 42 grados de volumen de alcohol, ¿no? Y está elaborado por la bodega Monte Carmelo. Como siempre, el ampelográfico de la uva Italia con un lindísimo racimo, ¿no? Acá también hay otro racimo con los descriptores de la uva Italia del sitio agroindustrial, que dice equilibrado, incoloro, limpio y brillante, equilibrado en alcohol, afrutado, cítricos, fruta seca, pasa floral, almíbar, equilibrado en alcohol, dulce, fruta fresca, pasas rubias, floral, jazmín, sutil y astringencia. Bueno, la uva Italia, nosotros tenemos, digamos, la Moscatel de Alejandría, que viene a ser la uva Italia que conocemos, y también tenemos la Pirovano, ¿no? Que es una uva creada en Italia a principios del siglo XX, 1911, y que también llegó al Perú y que también se encuentra en el Perú, ¿no? En la zona sobre todo de Cañete. Es esta uva con gajos ovalados, ¿no? Más grandes. La uva Italia, digamos, la Moscatel de Alejandría es redonda, esta es ovalada, y en mi opinión hay mucho más aromas en la uva Italia ovalada, o sea, en la Pirovano 65, es la Pirovano 65, creada por Luigi y Albert Pirovano, además. Son dos italianos que crearon esta uva, y que también es un cruce, ¿no? De Biscame con Moscatel, si no me equivoco, ¿no? De Hamburgo. Y bueno, es nuestra uva Italia, ¿no? Tenemos esas dos uvas Italias. Es muy probable que la Moscatel Alejandría sea la uva más sembrada, es más sembrada que la uva, en este caso, que la uva Pirovano, ¿no? Pero igual tenemos las dos uvas y hay que, digamos, trabajar las dos, porque las dos se trabajan en el pisco, ¿no? Entonces, eso me hace recordar mucho a mi profesor, a uno de mis profesores, ¿no? Que me decía, cuando hablábamos de la uva Italia negra o la Italia rosada, él me decía, Livio, me decía, Italia rosada, Italia negra, esa es una Moscatel, me decía, ¿no? O sea, es una Moscatel. Italia rosada, Italia negra, Italia del color que tú quieras, me dice, blanca, son moscateles, me dijo, ¿no? O sea, como diciendo que no era necesario crear otra categoría de uva pisquera, porque ya dentro de las mismas categorías que teníamos ya existía la palabra moscatel o la uva moscatel, ¿no? Bueno, son detalles que les comento, ¿no? Vamos a incoloro, a vista, incoloro, brillante, límpido, ¿no? Sin ninguna partícula en suspensión. Este pisco tiene 42 grados. Indudablemente acá los 42 grados es lo último que voy a percibir. De frente los aromas me captan mi atención, ¿no? Recuerdos a cítricos, ¿no? A lima, a mandarina. Lima, mandarina sobre todo, ¿no? Algo de herbáceo, dulce, pasas rubias, hierba fresca. Infusiones, hierba luisa podría ser, ¿no? Pero muy ligero, ¿eh? Frutas tropicales, piña, mango, pero es pasas rubias, está el floral también, el jazmín, ¿no? Y los cítricos, lima y mandarina, ¿no? Vamos a boca. En boca calienta, hay picor a piel de lima, piel de mandarina, marcado, sabroso, nos envuelve la boca, hay sensación como que estuviéramos masticando la uva Italia, hay una sensación especial, hay una sensación muy simpática, muy agradable, digamos, ¿no? El alcohol medio, correcto, limpio, ¿eh? Tanto en nariz como en boca, pasa muy bien.
¿no? Pasas rubias también hay herbáceos, pero el herbáceo es muy ligero, persistencia media larga, más de 15-20 segundos, ¿no? Lo que nos indica calidad en el destilado. El pisco está muy bien, la verdad que sí. ¿Con qué lo puedo combinar este pisco? Bueno, se puede hacer un chilcano extraordinario, ¿no? El chilcano tiene la ventaja de que el ginger ale no tapa los aromas del pisco, así que es una buena combinación el ginger ale con el pisco, porque nos permite apreciar los aromas del pisco que tenemos, que estamos utilizando para el cóctel, ¿no? Pero creo que con bavaroa de limón tranquilamente puede ir este pisco, con un queque de limón perfectamente, ¿no? Muy bien, está muy bien en boca, todavía la persistencia se mantiene, ¿no? Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Pulgar para arriba si les gustó, si les interesa seguir recibiendo esta información, clic en la campana en el YouTube. Ya estamos llegando a los 700 suscriptores, agradeciendo indudablemente ese hecho. Si les interesa pueden suscribirse ahí. La pregunta tonta es la pregunta que no se hace, recuerden lo que decía mi profesor, siempre con responsabilidad. Nos estamos viendo, chao, hasta la próxima, gracias.